Pero no importa, ¿no? Porque lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer como un repaso de orientación a objeto, bueno, un poco hoy, un poco la semana que viene, ¿ya? Porque este jueves vamos a tener la entrevista con el cliente, así que durante la semana yo le voy a estar enviando como la invitación para esa clase. Va a ser en el bloque 1 y 2 del día jueves. Y lo que va a pasar ese día es que va a venir nuestro cliente y nos va a contar un poco qué es lo que él necesita. Así que lo importante es que en esa clase ustedes ahí estén como atentos, tomando apuntes. Dentro de lo posible se va a dar un tiempo para que ustedes puedan realizar preguntas. Así que lo importante es que se aproveche lo máximo ese tiempo para que ustedes puedan tomar la mayor cantidad de apuntes y hacer las preguntas que ustedes consideren que sean relevantes para empezar a construir los distintos artefactos que hemos visto. Sus diagramas de contexto, sus modelos de dominio, ya empezar ya a delinear las historias de usuario, etc. Va a ser como el punto de partida del proyecto. ¿Ya? Y ahí nosotros les vamos a ir dando como las indicaciones de cuáles son las fechas relevantes de entrega, qué va a consistir en cada entrega. Lo primero va a ser una presentación donde ustedes nos van a contar un poquito qué fue lo que ustedes han logrado levantar. Así que los artefactos que vimos en la primera parte ahora los van a tener que empezar a construir. Pero, yo insisto, así que estén atentos al aula porque yo voy a enviar el enlace para la entrevista con el cliente que va a ser el día jueves en el bloque de clases 1 y 2. Es una actividad con los demás paralelos. Así que van a estar el otro paralelo de San Joaquín más los dos paralelos de clase central en esa actividad. Así que ahí vamos, ahí tomen nota, pongan atención también quizás a algunas preguntas que puedan hacer sus compañeros, porque pueden ser unas miradas distintas, etc. ¿De acuerdo? Y después la siguiente semana seguimos retomando un poco el tema de orientación a objetos y vamos a hablar de lo que son los patrones y los frameworks. ¿De acuerdo? Así que vamos a aprovechar esta clase o lo que nos queda de esta clase para ver como un pequeño repaso de orientación a objeto hasta donde quedemos y después retomamos. Entonces, ¿qué es la orientación a objeto? Dice, es un paradigma de programación en el que se usan objetos para resolver una problemática. Los que tomaron LP, ¿de qué otros paradigmas de programación se acuerdan? Ya, lógica, ¿qué más? Funcional, procedural, ¿cierto? Ya, son como otras miradas que nosotros tenemos como para poder, pues decirse así, enfrentar el tema de cómo nosotros poder desarrollar. Pero cuando nosotros hablamos de paradigmas de programación, es como la lógica que hay detrás para poder desarrollar, ¿cierto? Y en este caso, la lógica del paradigma en programación es tratar de poder usar objetos. Nosotros conceptualizamos las cosas como objetos. Y son estos objetos los que interactúan en el contexto de esta lógica o paradigma objetual. ¿Sí? Qué cosa importante que me imagino que ustedes deben recordar la gran mayoría, los objetos están organizados en clases y esto permite agrupar estos distintos individuos. Entonces la clase actúa como una especie de tipo, ¿cierto? Sí. Y hay distintos lenguajes que son orientados a objetos, por ejemplo Java, C++, JavaScript, PHP, Python, C Sharp, etc. Ya, nosotros vamos a ver dentro de lo posible un ejemplo que es en C Sharp. Ya, ¿en cuál ustedes trabajaron en lenguaje de programación? ¿Trabajaron en Java? Ya. ¿Ahí ha trabajado en C++? ¿O en Python, por ejemplo? No, pero la mayoría tiene experiencia en Java. Trabajaron en C, pero no, en C++, porque C no es objetual. Ya. A algunos les gusta Python. Ya. Ah, ya. En introducción a ingeniería ustedes trabajaron con Python. Ah, ya. Pero a lo mejor no construyeron objetos, por ejemplo. Quizás no llegaron a la parte como de la construcción de objetos. Ah, ya. Pero al menos todos tienen, o la gran mayoría ha trabajado con Java. Entonces eso es importante porque significa que ya tenemos como una base más o menos de lo que son los conceptos clave. Yo voy a mostrar un ejemplo que están hechos en C Sharp. Cuando les muestre el ejemplo de C Sharp se van a dar cuenta que es prácticamente igual a trabajar en Java. ¿Ya? Ahí vamos a ver el ejemplo.
Entonces, vamos a ver como las definiciones y vamos a ir viendo el objeto, y si alguien tiene alguna duda o no se acuerda de algo, la idea es que aproveche de preguntar, y ahí vamos a ir como resolviendo las dudas para que quedemos más o menos claros cuando tengamos que ver el concepto de framework. Ahora, porque está hablando de orientación a objeto, para hablar de framework, ahí lo vamos a ver cuando llegue el momento. Pero la gracia de la orientación a objeto es que tiene una virtud que va a ser sumamente importante al momento de poder hablar de frameworks. Y ahí la vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, ¿qué es un objeto? Es una representación, ¿ya? Puede ser de representación de cosas físicas o puede ser de cosas abstractas, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice animal, casa o solicitud. Cuando yo hago un sistema, a lo mejor el sistema va a hablar de cosas que son abstractas, solicitudes, el concepto de compra, el concepto de pago, a lo mejor son cosas que son abstractas. ¿Ya? Yo no las puedo tocar, no las puedo tomar, pero son objetos, igual van a ser conceptualizados como objetos dentro de este paradigma. ¿Ya? La gracia es que nosotros podemos ver las cosas que nosotros podemos abstraer un poco, cosas que son de funcionalidades, acciones y cosas que son características propias, que vienen a representar como los datos. Entonces nosotros en el contexto de orientación a objetos hablamos de métodos y atributos. ¿Sí? Entonces, ahora, los objetos es como lo que existe propiamente tal. Ese objeto es descrito a través de algo que se llama clase. ¿Ya? Por eso que nosotros decíamos que el objeto es una instancia de una clase, porque la clase es como el tipo y el objeto es una instancia de ese tipo, en el fondo. ¿Ya? La clase es como esta estructura genérica y en la práctica es un nuevo tipo de dato. Una sola representación de lo que es un perro, y existen muchos perros. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo. No sé si lo pueden ver bien. ¿Lo pueden ver bien? ¿O el fondo es muy Sí, se oscuro? ve bien. Sí, ya. Entonces, esto es como una pequeña aplicación de consola que está hecha en C Sharp. Si ustedes se fijan, la forma en que se utiliza C Sharp es muy parecida a trabajar en Java. Lo que yo tengo acá es una clase que se llama cuadrado. ¿Ya? La clase cuadrado tiene ciertos atributos en este caso lado, color, ¿ya? Y tiene como ciertas funciones, ¿ya? Que me da el perímetro, me da el área, me retorna el color que tiene, ¿ya? Aquí hay como un poco más de cháchara, por decirlo así. Y tiene esta clase, esta función de acá, que es el constructor que nos permite generar las instancias del mismo. ¿Y qué es lo que hace básicamente? Nosotros vamos creando instancias de distintos cuadrados. Entonces tengo una clase cuadrado, y a esa clase cuadrado yo genero una instancia de estas características y otra instancia de estas otras características de acá. Pero básicamente la gracia o lo que se quiere mostrar el ejemplo es que es una clase. Entonces aquí hay una pequeña aplicación. ¿Ya? Vimos la estructura y generamos dos instancias distintas. ¿Ya? No tiene mucha gracia el ejemplo en realidad, pero la gracia es que nosotros lo que podemos ver es que definimos una clase que era un único tipo y le fuimos dando atributos distintos. En este caso le dimos que el lado valía 8, aquí dijimos que el lado valía 1, aquí dijimos que el color era rojo, aquí el color era verde, pero ambos son eh, instancias de una misma clase llamada cuadrado. ¿Ya? Y básicamente esa es la gracia de poder tener una clase que yo puedo generar instancias distintas con características distintas. ¿Mm? Pero uno puede seguir como trabajando un poquito y puede seguir como dándose cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros no nos podemos dar cuenta que van a haber un concepto que se llama herencia y después vamos a ver otra cosa que quizás no es tan clara que se llama interfaz. No sé si ustedes se acuerdan del concepto de herencia y el del concepto de interfaz. ¿Sí? Herencia era cuando decíamos que teníamos algo que era una instancia particular de lo que sería que estuviéramos hablando. Por ejemplo, si tenemos personas, podemos tener a un profesor o podemos tener un alumno el cual va a heredar los campos de lo que es una persona, pero puede que no comparta atributos con algunos atributos con un profesor, un alumno. Ya, claro, ¿cierto? Por ahí va la cosa. Nosotros podemos heredar ciertas cosas, pero podemos tener nuestras propias características. ¿Ya? Y existe otro concepto que se llama polimorfismo. ¿Ya? Y la interfaz, como dice Aníbal, solamente define métodos. ¿Ya? ¿Sí?
Entonces vamos a ver como uno breve ejemplo y vamos a ver como una gracia un poco que tiene de trabajar con herencia y también con interfaz desde la mirada, por ejemplo, del polimorfismo o desde la mirada del uso de funciones. ¿Ya? Yo puedo tener como argumento alguna clase que utilice cierta interfaz. Puede tener como argumento alguna clase que herede de cierta, por ejemplo, clase abstracta, que también existe el concepto de clase abstracta. Entonces, supongamos el siguiente caso. Yo quiero agregar ahora un triángulo. Entonces digo que el triángulo es una figura geométrica en el plano. Y el cuadrado es una figura geométrica en el plano. ¿Qué cosa nosotros podríamos hacer? Lo primero que yo podría hacer, por ejemplo, es definir cuadrado y definir triángulo. Ahora, ¿qué características o qué mirada usted les da? Por ejemplo, el cuadrado yo digo que tiene altura base, obviamente está hecho con cierta intencionalidad, y el triángulo tiene altura base, color, color, ¿ah? Y tiene ciertas funciones. Perímetro, tráeme el área, tráeme el color, tráeme el perímetro, tráeme el área, tráeme el color. ¿Se parecen ambas clases? Sí, sí, ¿cierto? Tienen como una estructura bien similar. En la práctica, estas dos clases son distintas e independientes la una de la otra, no tienen ninguna relación. Y de hecho, nosotros las podemos llamar, las podemos instanciar, perdón, de forma independiente como aquí aparece. Esto tenemos dos instancias distintas. Pero, esta similitud, ¿qué nos permitiría crear? Como nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Son bastante similares, yo podría hacer algo. ¿Ya? Antes de la interfaz, yo podría hacer una clase padre. ¿Por qué antes que una interfaz? Porque no solamente comparten los métodos, también comparten atributos. ¿Cierto? No es solo el comportamiento, no son solamente las funciones, como para poder hacer una interfaz, que la podría hacer. Pero en este caso en particular, yo también estoy compartiendo atributos. ¿Sí? Entonces podríamos hacer, como dice Aníbal, una clase figura. O sea, en el fondo nosotros podríamos hacer esto de acá. La clase figura geométrica. ¿Sí? ¿Ya? En este caso de acá, yo todavía no hago una clase abstracta. ¿Qué efectos tiene que yo no haya hecho una clase abstracta? Yo hice una clase figura. Sí existen, pero todavía no llegamos a la clase abstracta. Por eso el producto, ¿qué efectos tiene el no haber hecho una clase abstracta? De hecho, sí los declaramos. Aquí están los métodos. Ya. En este caso de acá, fíjense que yo generé los métodos en el padre y luego yo los sobreescribí en el hijo. De esta manera. Y esto yo sobreescribí solamente aquellos que yo consideré que tenían que ser sobrescritos. ¿Ya? Esta clase de acá no es abstracta, y así todo yo puedo sobreescribir los hijos. Yo puedo sobreescribir los hijos no solamente cuando las clases son abstractas. Yo puedo heredar y sobreescribir el método de mi padre sin necesariamente ser abstracto. Sí, de hecho tienen, eh, vienen con valores, si se fijan acá. ¿Ya? Acuérdense que la clase abstracta me obliga a hacer ciertas cosas, que después vamos a ver. Pero en este caso particular yo genero una clase padre y una clase hijo. Por ejemplo, cuadrado hereda de figura geométrica y triángulo hereda de figura geométrica. Al heredar, heredan los atributos y los comportamientos. Pero yo hice algo también, si ustedes se fijan acá, con los métodos. Sobreescribí los métodos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso de sobreescribir, por ejemplo, los métodos del padre? Polimorfismo, ¿cierto? Sí, polimorfismo. Eso es polimorfismo. ¿Cuál es la gracia de eso? Que yo tengo dos hijos de figura geométrica, pero que implementan el método de forma distinta. Ese es el polimorfismo dinámico. ¿No? Existe otro tipo de polimorfismo, que es el polimorfismo estático.
que es el que aparece acá arriba. Veamos acá. Polimorfismo estático es esto de acá. Tengo el mismo método, pero que puede recibir distintos argumentos. ¿Se fijan? Disculpa, profe, ¿y el dinámico entonces solo puede recibir un tipo de argumento? Lo que pasa es que el dinámico se da con el contexto de la herencia, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo cuadrado y triángulo que heredan de figuras geométricas. Si ustedes se fijan, los argumentos para obtener perímetro y área son exactamente los mismos. En este caso, los dos son void, no requieren argumentos, ¿ya? Pero tienen comportamientos distintos el uno del otro, ¿ya? Por eso nosotros decimos que es dinámico, porque en realidad está dado por el contexto de la herencia, ¿ya? Es un polimorfismo de, por ejemplo, obtener perímetro, ¿ya? Entre cuadrado, triángulo equilátero y figura geométrica es distinto. Por eso hablamos de polimorfismo. Pero tienen los mismos argumentos. En este caso, voy. Pero cuando hablamos de ¿En la polimorfismo, clase padre también están definidos? en este caso sí, miren, fíjense. Acá. ¿Se fijan? Figura geométrica también tiene un... Y si ustedes después ven el código, incluso se llama. Ah, no, primero se llama el nombre. Me equivoqué. ¿Ya? Sí, se llama el nombre. Pero está definido el método, que se hereda y se sobreescribe. Eso es polimorfismo dinámico. Polimorfismo estático es esto de acá. Por ejemplo, tengo una clase, o sea, un método que se llama ejemplo polimorfismo estático, y tengo ejemplo polimorfismo estático al cual yo le voy a pasar, por ejemplo, un entero. Y aquí no le paso argumento. Tienen el mismo nombre, pero tienen argumentos distintos. Eso es el polimorfismo estático. Dentro de una misma clase, yo puedo tener dos métodos con el mismo nombre, pero con argumentos distintos. Y el dinámico es cuando yo heredo, ¿ya? Y sobreescribo la clase del padre. Y le puedo dar un comportamiento distinto. En la práctica tienen los mismos argumentos, ¿cierto? Porque en realidad es la misma función, solo que yo sobreescribí lo que tiene adentro. Y eso es el polimorfismo dinámico. Entonces, por ejemplo, acá, si yo quisiese ver ese caso en particular, nosotros creamos cuadrado y triángulo de forma independiente, y después lo que hicimos, que nosotros creamos cuadrado, triángulo y figura geométrica, ¿ya? Y figura geométrica era el padre de cuadrado y de triángulo y cuadrado, pero figura geométrica nosotros la creamos como una clase, no la creamos como una clase abstracta, ¿se acuerdan? Y el efecto que tiene eso es que yo puedo instanciarla. Es decir, yo podría crear un objeto llamado figura geométrica. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Se entiende el ejemplo o se enredó? ¿Sí? ¿No? Entonces nosotros hablamos de esto, hablamos de herencia, ¿ya? Hablamos del concepto de polimorfismo, ¿ya? Y hablamos de esto de acá. Dijimos que un triángulo es una figura geométrica, el cuadrado es una figura geométrica, pero dijimos que como nosotros no creamos una clase abstracta, sino que creamos una clase de figura geométrica que puede instanciarse, podemos crear objetos del tipo de figura geométrica. ¿Está bien eso? Conceptualmente, ¿cómo estamos modelando este sistema? Porque desde el contexto del modelamiento que estamos haciendo nosotros estamos diseñando esto. Entonces dijimos que tenemos cuadrados, tenemos triángulos. Entonces dijimos que el cuadrado como una figura geométrica yo puedo saber su área y su perímetro como una figura en el plano. El triángulo equilátero, como una figura en el plano, nosotros podemos obtener su área y su perímetro, ¿ya? Pero una figura geométrica, nosotros podemos decir, esto es una figura geométrica y su área y su perímetro es este, o tendría que ser figura geométrica con apellido, por ejemplo, figura geométrica cuadrado tiene estas características, figura geométrica triángulo tiene estas características. ¿La figura geométrica existe por sí sola?
conceptualmente por sí sola no existe, ¿cierto? Entonces, nosotros, cuando la creamos acá, podría decir que, inocentemente, podríamos decir que tenemos un problema de diseño, porque en realidad esta clase padre, nosotros debíamos haberla creado con un único fin, con el único fin de poder tener clases hijas. ¿Ya? En el fondo, yo no quiero que esta clase se instancie. Y aquí, respondiendo un poco a la pregunta del compañero, nosotros podemos crear clases abstractas. ¿La gracia de la clase abstracta cuál es? ¿O por qué hablamos de clase abstracta en este escenario? Porque yo no puedo instanciarla, ¿cierto? Como dice Aníbal, no se puede instanciar la clase abstracta. No puedo crear objetos. Y eso es algo, una precaución que yo necesito en el caso de este pequeño sistema que estamos haciendo, por decirlo así. ¿Ya? La forma en que lo hicimos aquí en la parte del ejemplo 2 nos permitía crear instancias de figuras geométricas. ¿Ya? Y claro, aquí tiene los métodos abstractos. ¿Ya? ¿Por qué tiene métodos abstractos y otros que no lo son? ¿Ya? Porque en este caso en particular, esta clase abstracta tiene un método que ya está implementado. Porque ese método es igual para todos sus hijos. Pero tiene métodos que son abstractos, que es el perímetro, obtener perímetro y área. ¿Y por qué es abstracto? Porque yo obligo a mis hijos a que tengan que darle un comportamiento. Porque sé que eso va a ser particular de cada uno de los posibles hijos de esta clase abstracta. Por lo tanto, al hacer los métodos abstractos, yo los obligo a que ellos tengan que implementarlo de alguna forma. Más las características que yo sé que tienen. Y de esta forma, yo no podría implementar una clase, un objeto de la clase figura geométrica. ¿Por qué no? Porque es abstracto. ¿Ya? Y ahí yo gano una precaución. ¿Ya? Tengo atributos y comportamientos. ¿Ya? De hecho, no voy a poder, si yo quisiera compilarlo, me daría un error. Claro, me va a tirar un error y no me va a dejar hacerlo. ¿Ya? Y eso es bueno, porque ahí yo tengo una precaución. Estoy creando esta clase padre de forma abstracta, cuyo único objetivo es poder heredar, crear hijos, para darle ciertos atributos y darle ciertos comportamientos que ellos van a heredar y otros que ellos van a tener que eh, darle como contenido de cierta manera. ¿Ya? Por temas de tiempo vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda antes de terminar? ¿Mm? Ya. Entonces, atento al aula que voy a estar enviando la información de la reunión con el cliente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la próxima semana vamos viendo los casos, por ejemplo, el que dice Aníbal y cosas por el estilo. ¿Ya? Y vamos viendo los distintos casos que se pueden ir dando. ¿Mm? ¿Ya? Que estén bien, cuídense. Ya, profe, cuídese. Chao. Ya, Nos vemos. profe. Gracias. Chao, chao.